Gracias, Angie, por esa mega presentación. ¿Cómo están? Ya están recibiendo ahí el refrigerio de la mañana. Espero que lo disfruten. Pero la idea es que sigamos aquí conversando gracias al panel de empresarios que tuvimos ahora, que nos ayuda también a validar un poco el contenido que vamos a profundizar. A continuación, Juanfer y yo vamos a charlar un poquito sobre esta encuesta, pero también sobre cosas que están pasando en el mundo. Se me olvidó el pasador. Perdón. Hoy queremos contarles un poco las oportunidades y los desafíos que estamos viendo, pues gracias a todas las conversaciones, el de arriba, gracias. Todas las conversaciones que hemos tenido, las encuestas, varias fuentes de información, con el objetivo de que ustedes se vayan como con unos hitos claves para poder movilizar el discurso dentro de las empresas. Vamos a iniciar un poquito del contexto, Juanfer, ¿qué es lo que está pasando? Así es, como lo veíamos también en la conversación anterior, estamos en un contexto en el cual se da una desaceleración económica y un crecimiento moderado, una gran preocupación en torno a la inflación que viene cediendo y entonces queda en el medio nuestra industria, que no son bienes de primera necesidad, pero que de entrada sí nos dice, venga, cómo este aumento de los precios que se da en otras canastas a un nivel más alto, como es el caso de alimentos, como es el caso de salud y bienestar, pues no podemos transferírselo a nuestro consumidor final y en muchos casos también nosotros estamos teniendo un aumento de los costos superior a ese aumento de los precios. Esto es solamente uno de los elementos que se enmarca dentro de ese gran contexto que hemos denominado en nuestras investigaciones como policrisis. A esa crisis que tuvimos en materia sanitaria por el COVID se sumó después una crisis económica y una crisis incluso relacionada con la de salud mental. Tuvimos una recuperación de los sectores mucho más rápido de lo esperado en términos de ventas. Hemos encontrado que muchas industrias ya están en términos de ventas por encima de los niveles que estaban en el año 2019. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo esa ralentización también generó mucha incertidumbre para el año 2023, para el año 2024 y en muchos casos para 2025. Nuestro enfoque es determinantemente optimista en busca de esas oportunidades de crecimiento, porque sabemos que si bien no crecen de una forma acelerada los mercados, sí crecen los nichos. Y esas son el tipo de oportunidades que queremos compartir con ustedes en este espacio. En términos sociales y ambientales es importante también hablar de lo que es la gran migración. De pronto a nivel industrial pensamos que esa gran migración única y exclusivamente es un ejercicio geográfico de movilización de personas de un país a otro, pero tengamos en cuenta que por ahí en algún estudio dice que en unos años la religión que va a ser o que va a primar va a ser la musulmana. Tengamos en cuenta que la migración tiene que ver también con la conexión con los valores, las creencias, los hábitos, las costumbres, la música. Eso lo estamos viendo también en cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, el impacto de la comunidad, aunque se consideran minorías, el impacto de la comunidad afro y latina tienen un peso hoy importante porque ya pueden votar. Y además de esto, también se está hablando del concepto de la ecomigración, que es esta migración por causas o por el cambio climático, que un poco por lo que está pasando en España, en Valencia. Esto será muy importante y se está hablando que para el 2025 17 millones de personas se verán obligadas a movilizarse precisamente por el cambio climático. Pero adicional a esto, también vamos a tener que 5.8 millones de personas van a sufrir de pobreza extrema gracias a la falta de agua potable, pero también por los calores extremos que estamos experimentando. Entonces, a continuación, tenemos esta noticia, todos ya lo saben, parte como que también de la preparación y de la planeación un poco más a largo plazo es comprender estos cambios, Juanfer. ¿Cómo crees que va a afectar la visión estratégica de una compañía alrededor de la internacionalización teniendo a Trump como presidente? Uno de los hallazgos importantes de estas más de 400 encuestas y cerca de 14 entrevistas a profundidad fue la importancia de conocer ese entorno. Y entonces podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con el mundo de la moda? ¿Qué tiene que ver la elección de un presidente?
Y si analizamos ahora más adelante, vamos a ver cómo esta industria tiene un cinturón de producción que inicia en Asia-Pacífico y luego va sumando países de las denominadas economías emergentes del BRIC, donde está China, donde está India, incluso Brasil. Y precisamente todo ese cinturón de producción va avanzando desde Asia-Pacífico, pasa por Medio Oriente, llega a la zona de Europa. Vamos a ver ahorita también el rol de países como Portugal, o Francia, también el norte de España, incluso Marruecos, y ahora también vemos jugadores que son exportadores netos positivos en Centroamérica, con países como Salvador, el caso de Nicaragua, que ya tienen cifras de exportación mayores a los 2.000 millones de dólares. Y esto es lo que tiene que ver la industria con esa materia geopolítica. Definitivamente, con la presidencia de Trump habrá una protección mucho más fuerte a la producción local. No todo quedará dentro de las fronteras de Estados Unidos, pero sí habrá oportunidades para que continuemos con esa tendencia de producción en proximidad. Por otro lado, Maite hablaba de los fenómenos migratorios, que no solamente son el movimiento de personas, sino también el cambio de las mentalidades en un contexto también donde hay una alta polarización, y esto también va a marcar el destino de compañías que hoy están enfocadas en ese mercado de Estados Unidos, y no solamente por los nativos en este mercado, sino también por la población latina. En el caso de la población puertorriqueña se habla de un 18% de población de los Estados Unidos que ya tiene ascendencia de Puerto Rico, por nombrar solamente uno de estos casos que tiene que ver con esa visión de lo latino o el sur global en los Estados Unidos. Adicional a eso, pues toda esta decisión, estas votaciones que sucedieron ayer, también van a afectar los movimientos o las estrategias que vayan a desarrollar estos bloques político-económicos, que me gustaría que profundizáramos con esta decisión, cómo se van a mover estos dos bloques. Por darle solamente un ejemplo, la vicepresidencia de Trump dice que podría incluso terminar como con algunas de las guerras, con decisiones tomadas, por ejemplo, en el campo de Ucrania frente a Rusia, varios conflictos también lo que tiene que ver con Israel en la Franja de Gaza, con Palestina. Entonces son algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta, y muchas veces hasta declaraciones también del nuevo presidente de los Estados Unidos pueden hacer también que haya grandes fluctuaciones en la bolsa de valores. Creo que entender estos dos grandes bloques ayuda un poco a descomplejizar lo que estamos viendo en materia de moda, y entender cómo se van relocalizando centros de producción, y también pensar cuál va a ser de nuestra disciplina competitiva. ¿Va a estar más orientada al volumen o va a estar más orientada al valor y la diferenciación, como hablamos en esa conversación anterior? Cuando analizamos qué pasa con el comercio global de moda, encontramos entonces cómo hay unos países que tienen una balanza comercial positiva, especialmente en la en la zona de Asia-Pacífico, pero no solamente se da esta balanza comercial positiva en estos jugadores enfocados en el volumen, sino que encontramos otros casos como el de Portugal, Italia, y también Marruecos, que tienen un enfoque mucho más fuerte en ese modelo de diferenciación. Si continuamos en este gráfico, que puede verse un poco complejo, el siguiente, May, lo que queremos aquí mostrarles es primero dónde está ubicada Colombia en una frontera que compara dos variables. La primera variable en el eje X es la afinidad que tiene un país a que aumenten sus exportaciones, ese potencial que tiene de crecimiento. Ahorita Sebastián nos hablaba de esa cifra de crecimiento de un 5% de las exportaciones de textiles, confecciones y moda colombianas, mientras que a nivel global hemos visto un crecimiento de un 145%, y en el eje Y tenemos la complejidad o la capacidad que tiene ese país de generar un valor agregado. Luego de que ustedes ubiquen allá Colombia, miren cómo en el cuadrante superior derecho tenemos a esos competidores más enfocados hacia el valor, y miren precisamente esa calificación en términos del potencial de que sistemas moda como el de Portugal, como el de España, el mismo Croacia, Italia, Francia o Turquía puedan crecer en esas exportaciones vía ese valor agregado, mientras que encontramos otros países, incluso centroamericanos, tenemos acá en la parte inferior a Colombia, Nicaragua, Salvador y Honduras, que si bien tienen cifras de exportación mayores a las colombianas, no vemos ese potencial de crecimiento de esas exportaciones por la dependencia de solo un mercado y el enfoque en la producción de maquila. Entonces, esto nos muestra también y nos permite entender cuál es el juego que queremos jugar, cuál es el juego que queremos determinar y cómo podemos jugar a ganar.
Como ahorita veíamos en el panel, vamos a profundizar un poquito alrededor de esas cifras que Sebas nos contaba de las encuestas, de cara ya un poco a profundizar en los factores o las razones por las cuales los empresarios respondieron de esta manera, pero también queremos complementarlo con otros puntos. Lo primero que queremos contarles es que para Inex Moda es muy importante entender las particularidades de nuestro sector, y para nosotros estos puntos que estamos viendo en pantalla son los ejes fundamentales para entender todas las variables posibles que nos ayudan a entender mejor nuestra industria. A partir de este entendimiento, de esta caracterización, nosotros tratamos también de hacer un cruce de información. Las investigaciones que cruzan fuentes de diversas tipologías son claves para confirmar, validar ciertas cifras, pero a la vez también otras metodologías nos pueden dar profundidad. En este caso, en lo que les estamos presentando, tenemos fuentes secundarias donde nosotros trabajamos con fuentes cuantitativas como cualitativas. En lo cuantitativo encontramos fuentes como Euromonitor, McKinsey, Sectorial y Radar, que estarán por la tarde con nosotros. McKinsey estará acompañándonos ahorita a las 11 con Laura. También tenemos el de complejidad económica. El Observatorio de Complejidad Económica, el Centro Virtual de Negocios hacen parte también de nuestras fuentes cuantitativas. Y en materia cualitativa tenemos Fashion Snoops, que es un gran aliado para nosotros, que más allá de predecir las tendencias en ropa, también habla mucho de los sentimientos culturales y de las macro tendencias. Trend Watching, Nelly Rodí son las fuentes como primarias para nosotros, pero adicional a eso tenemos un grupo de macrotendencias que lleva 13 años en Inex Moda funcionando, tratando de procesar esta información global para poderla aplicar de forma mucho más acertada a la región, al mercado latinoamericano, y nosotros poder tener un discurso que sea pertinente para las categorizaciones de nuestras industrias. Adicional a esto, realizamos la encuesta que ahorita vimos algunos puntos. Más de 400 empresarios se sumaron y esperamos que con la participación de ustedes aumentemos un poco más, pero adicional a eso hicimos entrevistas a profundidad, aproximadamente 10, con muchos de ustedes que están acá sentados, con el objetivo también de validar estos datos que tenemos en el sector. Entonces, esta diapositiva nos muestra la categorización. Vemos dos puntos claves que son: uno, los perfiles gerenciales que participan o que responden las encuestas; dos, el punto de que muchas de estas empresas están en un momento de la curva empresarial que es la elevación; tres, que nuestro sector sigue siendo muy manufacturero, pero obviamente todos los cambios que estamos teniendo alrededor de la inflación, de lo que nos contaba ahorita Juanfer, de la economía y de la política, pues están modificando, están haciendo que los movimientos de la producción se empiecen a mover. Y por último tenemos esa pirámide de valor. Aquí quiero hacer un doble clic, que por ejemplo vemos una torta donde dicen que el 38% desarrollan marcas para el mercado premium, 41% para el mercado medio y 10% para el mercado de lujo. Pero contrastando esta pirámide de valor frente a cómo funciona en el mundo, cómo se categorizan en el mundo, estamos viendo que, por ejemplo, en el mundo el 5.8% es lujo. Luego bajamos a marcas premium y medio, que es un 14%, que funciona distinto, se contrasta de forma distinta al mercado, y el mercado masivo a nivel mundial es del 80.9%. Entonces, miren qué tan interesante la percepción de nuestros industriales o de nuestros empresarios alrededor de cómo se autocategorizan dentro de sus marcas, a pesar de que hemos sido una industria que tradicionalmente ha tenido modelos de negocio basados en costos, y creo que Juanfer ahí puede profundizar un poquito más. Pero miren qué tan interesante cómo se empiezan a mover los maquiladores de hace 30, 40 años, los paqueteros completos, a decir: no, yo quiero un pedazo de esa captura de valor que las marcas logran, cómo ellos están desarrollando nuevas marcas a partir de sus habilidades alrededor del producto. Es un elemento importante también que encontramos, cómo esa búsqueda de valor está guiada, uno, por ese fortalecimiento de las marcas, pero dos, por el ofrecimiento de servicios de valor agregado a esa maquila.
cómo podemos también satisfacer al consumidor, no solamente ofreciéndole un producto, que fue algo de los hallazgos también que tuvimos en las entrevistas. No es un tema de esta es mi oferta, venga, consúmala, sino que es un tema de cuál es la demanda real que hay en ese mercado objetivo para poder satisfacerlo. También nos parece muy importante que todos tengamos muy conscientes de la cantidad de empresas que tiene este sector. Juanfer nos hablaba de que tenemos 72.000 empresas dentro de la estructura empresarial. Solo el 1% son grandes, el 8% son pymes y el 91% son micros. Esto también se conecta un poco con lo que nos decía ahorita Alan, alrededor del desconocimiento, de la dificultad de tener inversión de las marcas, pero creemos también que esta fuerza de las empresas también está generando otras cosas interesantes para la industria, para el país y para las personas. Esta caracterización de la industria, esta cantidad de empresas que genera aproximadamente entre 1.600.000 y 1.800.000 empleos entre directos e indirectos, también nos muestra la responsabilidad en espacios como estos en crear una visión, porque es una industria muy grande, pero al mismo tiempo muy fragmentada, con unas barreras de entrada sumamente bajas. Sabemos lo fácil que es que aparezcan nuevos competidores, o no estoy diciendo que sea fácil crear estrategias o marcas ganadoras, pero al mismo tiempo eso hace que haya una gran personalidad o diferentes personalidades de esos competidores, desde pequeños emprendedores, microempresarios, hasta empresas consolidadas, pero donde esas empresas incluso no tienen participaciones superiores al 3% del mercado. Y por eso nos parece importante analizar toda la industria desde su cadena de valor, desde sus universos, para ver cómo podemos también alinearnos en términos del crecimiento de estas empresas, de los ingresos que generan y del tamaño que tienen. Ahí quiero agregar que entender esto a profundidad ha hecho que también los jugadores grandes del mercado tengan que empezarse a mover distinto. Por ejemplo, en Colombia, Tex y Colombia Moda, creo, tenemos como cuáles son esos personas o empresas de paquete completo que producen menos unidades. Entonces, como a los grandes también les ha tocado movilizarse para atender este tipo de necesidades y estos fenómenos, pues que son una realidad en nuestra industria. Entonces, es bacano también ver cómo se ponen al servicio de ayudar a crecer estas empresas para que el día de mañana sean empresas obviamente mucho más grandes. Para entonces entender en un contexto en el cual los mercados no crecen, pero sí crecen los nichos y crecen los universos, y en búsqueda de esas oportunidades, hablamos de un crecimiento del tamaño de mercado de aproximadamente un 2% hasta el año 2028, y es un crecimiento que está jalonado, ojo, no por las unidades, sino por los precios. Y ahorita les hacía la reflexión, tampoco podemos incrementar precios como lo hacen las canastas de esenciales. Tratamos de entender qué estaba pasando con cada uno de esos universos de vestuario. Entre los hallazgos importantes que tenemos está cómo se concentra esa propuesta de valor en el universo sportswear. Recordemos que es un universo que parte de prendas y calzado que anteriormente se utilizaba para la parte deportiva, pero que hoy es vestuario casual que tiene una gran inspiración del mundo del deporte. Aquí podemos ver cómo los crecimientos proyectados para Latinoamérica y Colombia son superiores a la media global, así como los gastos per cápita. Y por otro lado, también en relación a esto, tenemos qué sucede con el universo deportivo ya de la práctica del active. Aquí encontramos algo muy interesante. Ya hablamos, digamos, de ese ADN también de nuestro país en relación al fútbol, y continuando con esto nos encontramos con unas cifras de precios promedio de exportación por unidad y por kilogramo muy interesantes para la práctica del ciclismo. Y es que hemos desarrollado grandes habilidades y especialidades también para este deporte, y sucede algo similar con los universos de swimwear e interior, que en términos de tamaño de mercado no tienen una participación tan grande como el sportswear o ese universo casual, pero en términos de diferenciación, nuestra propuesta es bien conocida por nuestros trajes de baño, que incluso han pasado de los momentos de uso del beachwear y llegan hasta el universo resortwear o el universo incluso de los cruceros. Y en el caso de la ropa interior sucede algo similar. Cómo iniciamos con el tema de prendas interiores y cómo esa habilidad de hacer prendas interiores se ha mezclado con el tema del shapewear, de las prendas de control, y hoy el shapewear no es interior, hoy el shapewear es cada vez más active e incluso más casual. Entonces compartimos esto como
esos universos o esas oportunidades en las cuales lo hacemos bien, que adicional el mercado está presentando unas oportunidades para precisamente mezclar esas capacidades de la oferta con la demanda. Y quisiera hacer hincapié en ese último gráfico, y es que nos encontramos dentro de las fuentes secundarias que más del 30% de los empresarios de las industrias de moda a nivel global considera que las fuentes futuras de crecimiento van a venir de otras unidades de negocio más allá de la del vestuario. Y por eso es que hoy hacemos esa pregunta. ¿Somos una industria textil, confección? ¿Somos solamente vestuario y calzado? ¿O estamos en un sistema o en un ecosistema moda que se preocupa más por el estilo de vida? Y por eso aquí queremos compartir esas oportunidades de hogar, esas oportunidades desde la hospitalidad, y esa es la razón de ser también de Jaime Textil Colombia 2024 y la próxima edición en el 2025. Y si contrastamos estas cifras que acabamos de ver o el tamaño de mercado que tienen a nivel internacional las categorías de vestuario frente a lo que respondieron nuestros empresarios, pues vemos que se asemeja bastante. Estamos viendo el crecimiento más grande alrededor del universo sportswear, como nos decía Juanfer, pero uno de los temas más interesantes es que, y conversando con los empresarios, lo que realmente, quienes están ganando en el mercado son aquellos que cada vez son más específicos. Es decir, por ejemplo, una marca tradicional va a lanzar nueva marca de outdoors, aprovechando nuestra cadena montañosa, nuestros paisajes. Por ejemplo, actualmente en Utah hay una feria especializada en marcas de outdoors. Entonces, miren cómo las especificidades de las categorías se tienen que ir expandiendo, pero por otro lado también vemos un caso de un empresario que nos contaba su experiencia alrededor de la personalización de uniformes deportivos para Estados Unidos, cada vez más que el equipo de tal universidad, que el equipo de otra. Entonces es muy interesante poder ver que entre más particular seas, y Juanfer dice una frase muy bonita que es: tú puedes ser grande en lo pequeño o ser muy pequeño en lo grande. Entonces es lindo, por ejemplo, ver esas nuevas apuestas que están teniendo las marcas en Colombia. Y aquí también, independiente de las categorías de vestuario, creo que tenemos que ir a hablar un poquito más alrededor de los nichos. Dentro de los nichos encontramos que muchos dicen: sí, yo trabajo para femenino, masculino e infantil. Vemos las cifras para el mercado femenino que obviamente son mayores que el resto en masculino e infantil, pero cuando le damos doble clic a otros, tenemos unos nichos de mercado cada vez más particulares. Sebas nombraba algunos de ellos, pero también estamos viendo cómo podemos nosotros desarrollar una, ¿cómo se dice? Tú lo dices como habilidad, cercanía con el cliente, para entender esas particularidades. Hoy ya no sirve decir que soy una marca de una categoría de vestuario y que voy a un nicho de mercado que hoy es binario, teniendo en cuenta las conversaciones que se está tratando alrededor del género en las nuevas generaciones, donde lo binario ya empieza a guardarse dentro de un cajón. Entonces encontremos y tengamos unos discursos distintos alrededor de estos nichos de mercado. Así es, esta es una invitación a que, si bien hay que entender qué pasa con estos mercados en términos de su tamaño, es muy importante desarrollar esa disciplina de intimidad con el cliente, esa conversación, esa entrevista, incluso ir más allá de las mismas encuestas que pueden llegar a agrupar y poder encontrar verbatims o insights que nos permitan aprovechar oportunidades. Así podemos pasar de venderle vestuario femenino o masculino a un mercado a venderle soluciones en diferentes industrias en esa estructura de estilo de vida, entendiéndolo desde diferentes metodologías, como pueden ser las generaciones, como pueden ser los mercados o incluso los usos o las diversidades que tienen, hablando por ejemplo de neurodiversidad o incluso de movilidad reducida, y esto puede hacernos definitivamente grandes en lo pequeño.
Por otro lado, también tenemos un ejemplo, en este caso Hermeco, que ha sido muy reconocida en ese mercado infantil, de cómo tiene también iniciativas, no solamente en lo deportivo con su marca deportiva Atleta, sino también en lo que hemos visto también en materia de mascotas. Y precisamente vamos a adentrarnos ahorita en algunos de esos cambios sociodemográficos que nos pueden seguir mostrando oportunidades también como lo son estos nichos. Ahí yo quisiera como agregar y que siento que a veces cuando el empresario piensa en la particularidad del nicho, piensa que es hacer productos nuevos desde cero. Yo creo que la inversión de cara a poder llegar a unos nichos más específicos es a través de la comunicación. Yo puedo tener la misma camiseta, pero si mi comunicación me conecta con algunos de estos nichos de mercado, realmente es donde puedo generar una diferenciación. Pongo el caso de Agabal, que vende tenis, zapatos, etcétera, pero como a través de su comunicación dirigida a nichos de mercados es capaz de vender el mismo tenis a cualquier tipo de consumidor, pero pensemos que ese consumidor quiere sentirse identificado. Ya no podemos tratar a las masas de forma genérica, sino que a través de la comunicación y el marketing es donde nosotros podemos hacer una gran diferenciación para llegar a estos nichos de mercado. Dentro de esos cambios sociodemográficos que estamos viendo en la población, le quisimos preguntar pues, a los encuestados cuáles eran los que consideraban que tenían mayor influencia en su negocio. Una de las grandes conclusiones en términos de estos desafíos y oportunidades tiene que ver con una mentalidad. Ahorita hablaban acá de una mentalidad global, también de una mentalidad del que equilibre el largo plazo con la agilidad en la ejecución. Y miren cómo precisamente esto se puede ver con estos cambios, donde los cambios que tienen una mayor puntuación tienen que ver con coyunturas más cercanas, ¿cierto? El coste de vida o la inflación o incluso los cambios que estamos viendo a la hora de consumir están más ubicados en ese corto plazo, pero luego empezamos a ver unos elementos que no es que no sean importantes, sino que aparecen en ese largo plazo y que se pueden incluir en el desarrollo de esa visión. Consideramos que esos planes estratégicos largos, muy pesados o densos, ¿cierto? Van muriendo, pero sí es muy importante tener una hoja de ruta que pueda cambiar rápidamente con las acciones y los resultados y las ventas que se van dando. Dentro de esos cambios sociodemográficos de más largo plazo, muchos tienen que ver con la economía plateada, el envejecimiento de la población que traerá oportunidades. Ahorita Carolina de Adidas nos contaba precisamente del rol que tienen esos millennials y los centennials a la hora del consumo, que serán en a largo plazo esas poblaciones mayores de 65 años, cada vez o más saludables por esos estilos de vida o también con problemas de salud, pero con una esperanza de vida mayor. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer y qué es lo que vamos a estar desarrollando desde ya para ellos? La disminución del tamaño de los hogares, pero el aumento de las mascotas. En Colombia ya hay más mascotas que niños entre los 0 y los 14 años y qué es lo que también tenemos para ofrecer a esta nueva conformación de las familias. Ahí también, como para sumar, Juanfer, alrededor de las nuevas formas de consumir, se habla que entre el 2016 y el 2021, el crecimiento de la venta de segunda mano en Colombia creció 450%. Y esto va creciendo cada vez más. Revisen la investigación que hizo la GIS alrededor del consumo de la moda de segunda mano. Pensemos que Bogotá es donde más se moviliza también este tipo de modelos de negocio, pero tenemos que pensar que hay otras salidas y hay otras estrategias que se están desarrollando dentro de las compañías y que lo vemos a nivel internacional, no solamente ropa de segunda mano, sino la línea de reparaciones, como también no buscar nuevas soluciones para los desechos textiles para poderles dar una segunda vida. Entonces, las empresas, los industriales, deben estar pensando en este tipo de soluciones. Bueno, vamos a pasar entonces a esa percepción inicial del entorno. Aquí ya hablamos un poco de esa visión o el desempeño económico del país, donde un 65% de los encuestados hablan de un desempeño negativo, pero yo quisiera hacer doble clic sobre algunas de las causas o los factores que dicen que son determinantes de ese desempeño. En primer medida está el tema de la agenda política, lo que tiene que ver con las reformas de gobierno que hablamos ahora es un factor exógeno, ¿cierto? También invitábamos a enfocarnos en eso que depende de nosotros, que es nuestra acción o nuestra estrategia. Por otro lado, el peso o la influencia que tiene la inflación dentro de esta canasta, pero en relación también con otras canastas de gasto o esenciales.
y finalmente el rol que tiene la planeación de esa estrategia para responder a ese entorno, eso que definitivamente nosotros sí podemos controlar. Si bien hay una visión general en todos los entrevistados en torno a esa incertidumbre, varía mucho en la cadena de valor también cómo se responde a esa incertidumbre en términos de el control de la estrategia, la demanda también a los cambios que haya en materia política o de regulación, mientras que las marcas que están más adelante en esa cadena de valor pues están más enfocadas en su modelo de negocio e incluso esos temas políticos pues los llevan más a una esfera latinoamericana. Te empiezan a decir, no importa si la economía va mal acá, ¿cierto? Yo puedo tener un desempeño más positivo en otro lugar. Yo hoy veía un meme que es incluso muy interesante pues para ilustrar esta situación y era que aparecía un director financiero de una compañía con unos tenis de estos que denominan los tenis de papá, los American Dad Shoes, y decía, si tu director financiero tiene estos tenis, no importa si gana Trump o gana Kamala, ¿cierto? Porque finalmente lo que nos está mostrando ahí es que ese es el director financiero que más allá de la agenda política es capaz de determinar esa estrategia para jugar a ganar o determinar dónde puede ganar. En materia de esa regulación o ese contexto también que hay en materia política, encontramos que cerca del 73% de los encuestados considera que los aranceles sí son un factor competitivo industrial, pero precisamente por la importancia de contrastar esta información, cuando pasamos en la entrevista, en la conversación, nos encontramos con jugadores enfocados en el valor que dicen, pues finalmente el 60% de los productos importados por Estados Unidos no cumplen con certificado de origen, y esto a nivel internacional. Entonces ya aquí se abría una conversación donde decía, si mi producto es tan diferenciado y tiene un precio premium, pues puede que ese tema de el arancel pase a un segundo momento. También preguntamos por la posibilidad de generar esos encadenamientos latinoamericanos, donde por poner un ejemplo se puede aprovechar ese algodón, la vicuña o la alpaca peruana y aprovechar el diseño colombiano para satisfacer a los mercados de Norteamérica. Y aunque lo ven como una posibilidad, aún encontramos algunos retos muy grandes en la integración de esas cadenas de valor y esas cadenas de suministro. Por otro lado, también conversamos en términos de la necesidad de revisar acuerdos como el del TLC para ser competitivos en los Estados Unidos, y un flagelo muy importante que tiene que ver con el contrabando, donde se estima que un 30% adicional del mercado actual estaría relacionado con esta problemática. Entonces, esto para hacer también una amplificación de esos factores del entorno que son problemas, pero que queremos hacer énfasis en que muchos no los podemos controlar, y por eso esa invitación a enfocarnos en nuestra estrategia empresarial, que es lo que sí podemos controlar. Cuando entramos y profundizamos en el comportamiento de la industria en el primer semestre, vemos también obviamente esas problemáticas que hay alrededor de los costos. Como les decía ahora, somos una industria que nos enseñaron a desarrollar modelos de negocio muy direccionados al costo y al volumen, y creemos que también las oportunidades están a repensar los negocios de formas distintas. También encontramos una problemática o una complejidad alrededor de la competitividad en los precios. Muchos empresarios hablan, y que tú ahorita lo nombraste y también lo hablaron en el panel, Temu y Shein son como marcas claves que perjudican la media del consumo en Colombia, pero cuando nosotros vemos el comportamiento del e-commerce en Latinoamérica, por ejemplo, Shein y Temu están muy por debajo del comportamiento de un Mercado Libre o de un Amazon. Entonces también hay que ir perfeccionando e ir definiendo como cuáles son las batallas que nosotros vamos a dar. Vamos a seguir tratando de competir por precio, por costo, o vamos a tratar de capturar valor generando muchísima más eficiencia en nuestros productos, pero realmente generando un impacto. Y hay otro punto importante que es un tema de conversación y que me parece que no lo podemos dejar pasar, y es la disponibilidad de capital de trabajo. Creo que la responsabilidad de los industriales es dignificar la mano de obra de esta industria. Los jóvenes no quieren aprender a manejar una máquina, los jóvenes no quieren eh,
sentarse o pararse 10 horas frente a una cortadora para desarrollar el trabajo. Entonces creo que ahí desde la academia, desde el SENA, desde todos los frentes tenemos que dignificar, casi que yo propongo que cambiarle el nombre al operario por otras formas un poco más sexys, más actuales, que animen a las personas a trabajar en nuestra industria, porque este es una preocupación constante. He hablado con empresarios que tienen las pacas de los cortes de las referencias y no tienen quien se los confeccione. Entonces es muy importante que profundicemos también en este punto del comportamiento de la industria. Algo muy importante también acá es como contrastar esa visión un poco más pesimista del desempeño económico con una visión más optimista del desempeño industrial. Luego, cuando nosotros le preguntamos a los encuestados esa cifra de sus ventas internacionales, nos encontramos con que casi el 60% no tiene ventas internacionales. Colombia como mercado representa solamente el 6.5% del mercado latinoamericano y el 0.4% del mercado global. Y de aquí esa invitación, y por eso en la agenda estratégica de Inexmoda está ese tema de internacionalización, no entendido solamente como el tema de exportaciones, incluso con nuestros emprendedores, entender la internacionalización desde las mismas acciones o experiencias, desde un emprendedor que puede estar ubicado en una zona de diseño en Medellín y Bogotá y empieza a entender quién es el viajero y ese turista internacional que le compra, hasta las primeras ventas internacionales por e-commerce, hasta los casos de las constituciones de una compañía en los Estados Unidos o una planta de producción en Centroamérica. Pero precisamente a eso nos referimos con esa mentalidad global. No es el tema de exportar, es el tema de pensar que hay unas fronteras mucho más grandes y que no debemos jugar de locales solamente en Medellín, Bogotá o Colombia, sino que podemos jugar de locales en Latinoamérica e incluso en Panamérica. Otras cifras que contrastan esta oportunidad tiene que ver con el tamaño de mercado en materia de comercio exterior en el mundo. En términos de gasto, esta es la segunda industria más grande de bienes de consumo. En términos de comercio mundial, de los 21 sectores que hay comercializados, es el séptimo más comercializado a nivel internacional. Habíamos hablado ahorita precisamente que hay una concentración de producción en China y de comercio o de uso en los Estados Unidos, pero finalmente es una industria que es global, con unos retos muy grandes a la hora del valor agregado, una complejidad del producto de menos 0.26 que ubica al sector en el eslabón 14 dentro de 21 sectores analizados, pero con un crecimiento de ese comercio internacional que tiene que ver con la reposición de los usos que están teniendo los hogares a nivel global. Frente a estos elementos que vemos de cómo aprovechar precisamente lo que estamos viendo en el mercado, los principales focos en las estrategias de las empresas son estos tres. Encontramos un foco en el desarrollo de producto y marca, esto muy relacionado incluso con el modelo de negocio. Miren cómo no queda el producto solo allí como producto céntrico, sino cuál es su relación con la marca y el modelo de negocio como factor de diferenciación. Maite nos habla ahorita, puede ser el mismo producto, pero comunicado, mercadeado de una forma diferente. ¿Y qué tal si los cambios vienen hacia adelante en la cadena de valor, con otros textiles, con nuevas materias primas, con nuevas técnicas, incrementando y mezclando, ¿por qué no?, el trabajo artesanal con nuevas tecnologías, como lo propone incluso el grupo Louis Vuitton, que dice que el futuro de esta industria está en eso que nosotros hemos acuñado como Fashion Sostec, ¿cierto? La mezcla de la sostenibilidad cultural con lo último en tecnología. Y por otro lado, tenemos la importancia de esos planes de internacionalización para cuando el mercado local no está tan dinámico, pues poder diversificar y poder entender entonces a cuál mercado nos movemos o intensificamos. Y finalmente, la sostenibilidad y la transformación digital y la tecnología como dos pilares transversales que nos hagan más atractivos también en esos mercados en los que vamos llegando. En algunas de las mesas de conversación nos hemos encontrado con casos donde hemos llegado a conclusiones como, si bien es importante esa sostenibilidad ambiental, parece que nos olvidáramos de muchos componentes de sostenibilidad social que hay en nuestro país relacionado con esas prácticas de contratación que muchas veces son las que revisan empresarios y emprendedores en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, y que los hacen decidir si es Asia-Pacífico o si es el norte de África o si lo es el norte de la parte de Sudamérica. Me gustaría que, de cara a que queremos que ustedes tengan una planeación un poquito más a largo plazo, vamos a traer tres
conceptos que son un poquito más apocalípticos, pero que es importante tenerlos en la mira ya para terminar con nuestras oportunidades y desafíos que vemos en la industria. Pensemos que en el futuro vamos a tener, y los investigadores dicen que en los próximos 50 o 100 años habrá unas probabilidades de 75 o 95% de que tengamos conflictos alrededor de la falta de agua. La ONU habla de que tendremos problemas en más de 300 zonas en el país. Esto es una alerta. También tenemos que tener en cuenta que Colombia es el segundo país o la segunda potencia a nivel hídrico a nivel mundial. El primero es Brasil. Tengamos en cuenta esto, cómo nos va a poner a nosotros en el mapa en el futuro. Pero adicional a eso, tenemos que ver cómo nuestra industria está desarrollando unas problemáticas alrededor de la deforestación, de cómo nuestra industria no está ayudando a que esto no suceda en el futuro. Pero por otro lado, también vimos la semana pasada, creo que fue BMW y Toyota colaboran para desarrollar el primer motor de combustión hídrica que es 3 veces más rápido que la gasolina, más fuerte que la gasolina. Estos motores no tendrán que tener agua potable, pero sí utilizarán mucha agua. Entonces ahí nosotros nos volvemos un mercado interesante. En el año 2025 la movilidad sostenible va a tener muchísimo más auge. Hemos visto unos grandes problemas alrededor de los motores o los carros eléctricos y cómo los motores a agua van a empezar a cambiar las dinámicas y las conversaciones en la industria. Por otro lado, Juanfer, no sé si... Quisiera sumar ahí que pues estamos viendo ahora ese fenómeno de la variación en esas cuencas hídricas, las inundaciones en España, pero por otro lado la disminución del cauce del río Amazonas en algunas zonas hasta metros. Y entonces uno dirá, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver el agua con la vida del ser humano? Pero ¿qué tiene que ver el agua con el ADN colombiano en moda? ¿Cierto? No en vano hacemos buen beachwear, no en vano hacemos buen swimwear. Tenemos acceso a 2 océanos, tenemos grandes fuentes hídricas, segunda potencia en biodiversidad acuática, y por eso también dentro de la estrategia de sostenibilidad de Inexmoda, en esa dimensión ambiental, uno de los focos o uno de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente el cuidado del agua, y el segundo es la producción y el consumo responsable. El segundo concepto, ya estamos en la guerra por la alimentación. La ONU habla de que al 2050, que es pasado mañana, vamos a tener 10.000 millones de personas en el mundo. Eso quiere decir que tenemos que producir 60% más de alimentos a nivel mundial. Esto está directamente relacionado con la disponibilidad de agua, pero también tiene que ver con el daño que le hacemos a nuestra tierra para que tenga los suficientes nutrientes para poder producir el alimento que nosotros tenemos. Pero adicional a eso, también conversando con Manu, nos hablaba de que Colombia y Brasil pueden ser estas potencias que produzcan esta cantidad de alimentación que se necesita, pero también tenemos que pensar como industria, cómo los desechos de esa cadena de valor del agro y de la alimentación pueden volverse interesantes para nuestra industria para producir nuevos materiales de forma mucho más local. Aquí por eso nosotros le hacemos hincapié y profundizamos cada feria en la biblioteca de materiales, en la importancia de profundizar y de que las grandes empresas puedan invertir en investigación para el desarrollo de nuevos sustratos porque estará alineado con estas problemáticas del futuro. En conexión con la problemática del agua, pues tenemos el caso de el Mar de Aral en Uzbekistán, ¿cierto? Que también ha tenido un proceso de disminución de su cantidad de agua, agua que en muchos casos puede ser utilizada para el desarrollo del agro, y precisamente pues tocar ese tema del agro en Colombia, esa diversidad que tenemos, las cifras de exportación, por ejemplo, de plátano y de banano, y cómo estos subproductos o residuos de una industria pueden ser hoy una materia prima de la nueva generación de productos textiles. En ese camino, uno de los retos que hemos encontrado tiene que ver con la recombinación tecnológica para que se puedan dar esta nueva generación de productos y materias primas textiles. Y para terminar con el momento apocalíptico, también vemos este tema de las culture wars, que es un término que se utiliza a nivel político, pero si expandimos ese concepto, se conecta con lo que les hablábamos ahora de la gran migración, de los cambios culturales. Por ejemplo, yo hoy creo que Medellín ya no es paisa y creo que Bogotá ya no es rolo.
gracias a la migración o a los nómadas digitales. Eso cambia las dinámicas de consumo en cada una de las ciudades. Entonces, no es únicamente pensarlo desde la geografía, como les decíamos ahora, y nos vamos directamente pues como a esos nichos en particular. Con estos retos marcados por esa parte ambiental, relacionados con los alimentos, e incluso no se queden solamente con el tema de cultura, son esos cambios de valores y también que tienen mucho que ver con esa policrisis donde encontramos una gran polarización, pues encontramos cómo enfrentar esos retos dentro de esos tres pilares estratégicos. El primero tiene que ver con la internacionalización. Ustedes podrán revisar a profundidad algunos de los verbatims de los empresarios, pero aquí encontramos que precisamente esas oportunidades están relacionadas en primer medida con lo que tiene que ver con el comprender el entorno y la geopolítica, entender las reglas de juego, en qué campo estoy jugando. Frente a eso, desarrollar un mindset para internacionalizarse. Se hablaba de un mindset global y algunos de los empresarios entrevistados nos hablaban de que nos volvimos en extremo cortoplacistas y con eso poder definir cuáles son los mercados en los que se gana, consolidar una estrategia y sobre todo diferenciar la propuesta de valor. Hablamos de ahorita no ganan los mejores, ganan los que son diferentes y precisamente esta industria tiene la posibilidad de comunicar lo diferente, de comunicar eso que no solamente es relevante, sino que también es diferente. Nosotros hicimos una hipótesis de qué es lo que puede interesarle a los diferentes rincones en el mundo. Esta es una hipótesis de nosotros, así que estamos dispuestas a debatirlo, pero un poco lo que encontramos es que probablemente en Norteamérica haya un interés mucho más dirigido hacia marcas con valor agregado, por ende, paquete completo de valor. Tenemos nichos de mercado latinos. Alguien le dijo a Sebastián, le dijo, es que yo vendo mi ropa en Estados Unidos para latinos. Y eso pasa en España, eso pasa también en distintos lugares. Entonces ese nivel de especificidad puede ser interesante. Creemos que para Latinoamérica y un poco con lo que está creando Malva, y ahorita Alan lo decía, el diseño de autor en Latinoamérica es valorado en Latinoamérica. Pero también somos una gran fuente de recursos para insumos y textiles para que Latinoamérica pueda construir sus propias marcas y diferenciarse. Y por último, tenemos en Europa, que Juanfer ya nos va a hablar del gasto per cápita, hablamos o hemos tenido conversaciones donde el diseño de autor sostenible o el paquete completo circular pueden ser unas ventajas competitivas que nos pueden diferenciar frente al resto de los países. Así es, relacionado con ese alto gasto per cápita, pues encontramos que muchos de estos mercados tienen voluntades de pago mucho mayores. Para que se hagan una idea, mientras que en Colombia se gasta promedio $150 anuales en artículos del sistema moda, en muchos países de Europa esta cifra supera los $800 y tenemos incluso los casos de Noruega o Reino Unido, donde el gasto per cápita llega a 900 y $1.000 anuales. Entonces creo que también son factores interesantes para nuestra estrategia, no solamente pensar en esos tamaños de mercado, como Maite lo decía ahora, y de pronto ser muy pequeños, sino entender nichos o tamaños de mercado más pequeños, pero con un potencial de crecimiento mayor o con gastos per cápita mayores. Para entrar en los desafíos y las oportunidades en sostenibilidad, aquí yo les voy a hablar como de tres macrogrupos. Hay unas oportunidades o unos desafíos, diría yo más bien, alrededor de la cadena de valor, donde están los nuevos desarrollos de maquinaria, las materias primas sostenibles y la mano de obra calificada, que es un asunto que tenemos que resolver como industria. Por otro lado, también hemos visto que las empresas aquí en Colombia, diferente a Europa, Colombia tiene muy buenos argumentos para la sostenibilidad social, pero nos faltan indicadores y herramientas para hacer medición alrededor de todo lo ambiental. También estamos teniendo muchas reuniones donde nos muestran pues diferentes herramientas con las que se pueden medir los empresarios, pero para poder tener los sellos y cumplir con las regulaciones tenemos que aprender y tenemos que involucrar dentro de nuestro lenguaje los indicadores o la estandarización de nuestros impactos. Y por último, esos nuevos modelos de negocios circulares que les hablaba anteriormente. Y finalmente, uno de los dolores de cabeza más grandes que hemos encontrado en las conversaciones es que el consumidor quiere o le gusta la idea de lo sostenible y lo circular, pero no está dispuesto a pagar más por eso. ¿Cómo vamos a solucionar los retos de la cadena de valor
o de la comunicación o de la educación a ese consumidor que esté dispuesto a pagar por fibras de piña que valen el 50% más de lo que puede costar una fibra tradicional. Y para cerrar, tenemos los desafíos relacionados con la tecnología, donde acá pues agrupamos un poco esos desafíos desde el back y desde el front del modelo de negocio. En materia del back hay unos desafíos en materia logística que tienen que ver con la velocidad que yo tengo para hacer la trazabilidad de mi producción, pero incluso ahorita hablábamos de negocios de paquete completo enfocados en el valor, y a veces esta velocidad tiene que ver con hasta entregar una cotización, responder una llamada o responder un correo, y muchas veces la tecnología nos permite no solamente esta atención al cliente, sino también esos procesos de control de piso de los que ahorita hablaba precisamente José Santos, ¿cierto? Que nos contaba esa velocidad de conocer cómo está mi planta y cómo puede responder o no a una demanda. Y esto permite incluso que algunos de los jugadores que entrevistamos nos dijeran: hoy mi problema no es de mercado, mi problema es de oferta, ¿cierto? Y sé que no puedo ofrecer más porque no va a ser bueno para mi negocio. Y por otro lado, tenemos algunos desafíos relacionados con el front, que tienen que ver con poder estar en todos los lugares donde está ese cliente, ¿cierto? Esa presencia digital que Alan Bernstein suma ahora, esa presencia casi que omnicanal. Hay incluso quienes hablan de omnicliente, ¿cierto? Estar pensando todo el momento en el cliente en los diferentes canales, y definitivamente los procesos de automatización de la maquinaria y también que permitan trabajar con estas nuevas fibras, que es uno de los retos también más grandes que encontramos en recombinación tecnológica. En materia de nuevas tecnologías, es claro el rol de la inteligencia artificial desde el uso en el diseño a la hora de colaborar con los equipos de diseño en la generación de nuevos prints, productos, incluso facilitar los procesos de patronaje o modelación, hasta el uso de inteligencia artificial por medio de chatbots. Algo que nos encontramos es que no es ciencia de cohetes, es entender cuál puede ser esa aplicación sencilla que yo puedo integrar en mi modelo de negocio y puede generarme disminución de costos, puede generarme aumento de la rentabilidad, por nombrar algunos de esos casos. Y encontramos como gran hallazgo también cómo esa estrategia de sostenibilidad está cada vez más intrínseca y mezclada con lo que se está haciendo en tecnología. Les ponía ahora el caso de Louis Vuitton, donde en una de las últimas entrevistas que realizó precisamente Imran Ahmed, el gerente de Business of Fashion, a su gerente también, hablaba de que cada vez está más cerca ese tema de la sostenibilidad cultural, de rescatar el tejido, la práctica, que es precisamente lo que hacemos también en esa colaboración entre Adidas y esa diseñadora, ¿cierto? Entender qué pasa con las comunidades, en qué regiones, pero mezclarla con la tecnología. No podemos pensar que son dos caminos diferentes. Recordemos que la moda cuenta historias, y como cuenta historias vuelve al pasado para tratar de cambiar, como lo decíamos ahorita, lo que puede ser nuestro futuro. Queremos terminar entonces con esta reflexión en un entorno en el cual parece que no crecen los mercados y no crecen los nichos, en un entorno donde el consumidor es cada vez más consciente, pero al mismo tiempo parece que no estuviera dispuesto a pagar por lo que nos cuesta a nosotros la sostenibilidad. Vamos a quedarnos pensando en un producto y solamente en unos eslabones, ya sea desde la industria, desde la confección o desde la moda, o ampliamos también esa mirada a pensarnos en un ecosistema moda que tiene muchos compromisos con esas guerras del agua, con esas guerras de los alimentos y las guerras culturales, donde la moda también tiene un rol importante, y es comunicar esa polarización, comunicar entre lo diferente, encontrar puntos comunes, pero también permitir que los seres humanos se diferencien. O pensamos desde un activo intangible que son las ideas, que son la creatividad que no se agota y que organizado en modelos de negocio nos puede hacer pensar más bien en un estilo de vida o en un lifestyle. Mi nombre es Juan Fernando Loaiza, investigador económico de Inex Moda, y me acompañó Maite Cantero, coordinadora de investigación del equipo Inex Moda y parte también del equipo de marca, mercado y comunicaciones. Y estos fueron los desafíos y oportunidades que tenemos para la industria colombiana y latinoamericana en el año 2025. Muchísimas gracias.